Con el tiempo justo para tomar su vuelo, una empresaria vio a una hermosa mujer sin hogar con un bebé en brazos. Compadecida, le entregó las llaves de su casa de campo. Me voy por 3 meses a unas negociaciones. Quédense en mi casa de campo mientras tanto, le dijo. Debido a lo complicadas que resultaron las negociaciones, la mujer no regresó hasta después de 6 meses. Al acordarse de la mujer y su bebé, fue a la casa de campo y palideció al ver lo que encontró. Ximena González Valdés dirigía el negocio familiar que había heredado de su padre. Con solo 25 años, la responsabilidad de la empresa cayó sobre sus hombros. Dedicó su vida al trabajo, por lo que nunca formó una familia. Solo tenía a su madre, quien a menudo le recordaba lo importante que era encontrar a alguien a quien amar, y eso la irritaba profundamente. Ximena estacionó su auto negro frente a la casa exactamente a las 11:40 de la noche. Se reclinó, agotada, en el asiento y cerró los ojos por un instante. Había sido un día pesado. Las negociaciones con los proveedores se habían alargado hasta la noche. Luego tuvo que resolver un problema en el almacén y, después, dedicó otras 2 horas a revisar los informes trimestrales. A los 55 años, el cuerpo ya no perdona tales maratones. Se miró en el espejo retrovisor. Ojos cansados, arrugas apenas visibles en las sienes, un peinado impecable que se había desordenado un poco al final del día. Hacía 30 años, cuando su padre le entregó la dirección de la empresa, se veía muy diferente. Estaba llena de energía, de ambición, lista para mover montañas. Ahora, cada día parecía una batalla que debía ganar solo para mantener el negocio a flote. Ximena salió del auto, sacó su portafolio de la cajuela y se dirigió a la puerta principal. La casa la recibió con la luz tenue del vestíbulo y el silencio. Bueno, no un silencio total. Desde la cocina llegaba el murmullo bajo de un televisor. Tras quitarse los tacones y colgar el abrigo, Ximena fue a la cocina. Como era de esperar, allí, sentada a la mesa, estaba su madre, doña Antonia Villarreal. Frente a ella, una taza de té a medio beber y la mirada fija en la pantalla, donde transmitían algún programa de salud. Otra vez casi es medianoche y apenas llegas del trabajo, dijo doña Antonia, sin siquiera girar la cabeza. Su voz sonaba cansada, pero con un claro dejo de desaprobación. ¿Cuándo vas a dejar de atormentarte y por fin tomar un respiro? ¿Acaso no entiendes que a tu edad es importante descansar? Ximena sintió que algo se oprimía en su interior. Cada noche lo mismo, cada vez las mismas palabras, el mismo tono de reproche. Se acercó a la barra, tomó una botella de tequila reposado y se sirvió un caballito. Ya basta. Mamá, la voz de Ximena sonó más fuerte de lo que pretendía. Escucho esos reproches todos los días. Doña Antonia finalmente apartó la vista del televisor y se volvió hacia su hija. Su rostro expresaba una genuina perplejidad. ¿Qué reproches? Solo me preocupo por ti. Trabajas como si no hubiera un mañana. No te das ni un respiro. ¿Y no te has puesto a pensar por qué todo es así? La interrumpió Ximena, dando un gran sorbo de tequila. El alcohol le quemó la garganta, pero no se detuvo. ¿A qué te refieres? Doña Antonia se enderezó en la silla, y sus ojos mostraron cautela. Ximena dejó el vaso sobre la mesa y se cruzó de brazos. Era como si una presa se hubiera roto dentro de ella. Todas las palabras acumuladas durante años, todos los resentimientos y las quejas no expresadas, brotaron de golpe. ¿Qué tal el hecho de que ustedes, tú y papá, me hicieron así? Su voz temblaba por las emociones contenidas. Fueron ustedes quienes me separaron de Arturo, con el pretexto de que no era lo suficientemente bueno para mí. Tomó el caballito y bebió varios sorbos nerviosos. El tequila ya comenzaba a hacer efecto, soltándole la lengua y derribando barreras. Arturo, repitió doña Antonia, con sorpresa en el rostro. Por Dios, Ximena, de eso hace más de 30 años. Él era un simple estudiante, sin un peso en el bolsillo. Él me amaba, gritó Ximena. Me amaba de verdad. Y ustedes me convencieron de que merecía algo mejor, que él no era suficiente, que no tenía ambición. Queríamos una vida mejor para ti, comenzó doña Antonia, pero su hija no la dejó terminar. Y el siguiente pretendiente era competencia de papá, continuó Ximena, con la voz cada vez más quebrada. Demasiado ambicioso, decían ustedes. Nos quitará todo, se apoderará de la empresa. Y luego que si la edad no era la correcta, que si debía pensar en mis estudios, que si la carrera era más importante. Se dejó caer en una silla frente a su madre, y las lágrimas asomaron a sus ojos. Y después tuve que tomar las riendas de la empresa. La voz de Ximena se redujo a un susurro. Papá murió y todo me cayó encima.
cuando se suponía que iba a conocer hombres y todo mi tiempo se iba en mantener la tequilera a flote? Mientras trabajaba 14 horas al día para no destruir lo que mi padre había construido. Doña Antonia permaneció en silencio, con los labios apretados en una línea delgada. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde de una servilleta. No nos culpes de todo, dijo finalmente, y su voz adquirió un tono acerado. Siempre hicimos todo lo que pudimos por ti. Tu padre levantó esta empresa desde cero. Queríamos que tuvieras un futuro. ¿Y dónde está ese mejor futuro? Ximena rió amargamente. ¿Dónde está? Mamá, tengo 55 años. Sin esposo, sin hijos, sin los nietos que tanto quieres cuidar. Solo una madre que me vuelve loca con sus sermones. No te atrevas a hablarme así. Doña Antonia se levantó bruscamente de la silla. Su rostro palideció y sus ojos brillaron de ira. No te atrevas. Soy tu madre. ¿Y eso qué? Ximena también se puso de pie. ¿Eso te da derecho a controlar mi vida? La arruinaste. Mamá, tú misma la arruinaste, gritó doña Antonia. Dejaste pasar el tiempo. Nadie te obligó a matarte trabajando día y noche. Otras mujeres de alguna manera logran trabajar y tener una familia. Otras mujeres no cargan con un negocio multimillonario, replicó Ximena con dureza. Otras mujeres no viven con padres que creen que nadie es digno de su preciosa hija. Solo queríamos que no te equivocaras. Me equivoqué. Ximena rió histéricamente. Ya me equivoqué, mamá. Me equivoqué cuando les hice caso. Arturo ahora es dueño de una cadena de restaurantes en 3 ciudades. ¿Y recuerdas a Máximo, aquel competidor de papá? Tiene 2 hijos adultos, una empresa exitosa y una vida feliz. Y yo estoy sola. Un pesado silencio se instaló en la habitación. Doña Antonia volvió a sentarse, como si las fuerzas la hubieran abandonado. Eres injusta, dijo en voz baja. Tu padre y yo trabajamos toda la vida para darte lo mejor, educación. La empresa. Esta casa. Yo no quería la empresa, gritó Ximena. Quería amar y ser amada. Quería tener hijos. Quería despertar junto a un hombre que me abrazara, no junto a una carpeta de documentos. Entonces, ¿por qué aceptaste dirigir la empresa? Doña Antonia miró a su hija con desafío. Nadie te obligó. ¿Cómo que no me obligaron? Ximena sintió que las lágrimas finalmente se desbordaban. Papá estaba en el hospital, suplicándome que no dejara que la empresa se viniera abajo. Su vida entera estaba en ese negocio. Y tú llorabas todos los días diciendo que si no tomaba el control, lo perderíamos todo, que la vida de papá se habría ido a la basura. ¿Cómo podía negarme? Doña Antonia se volvió hacia la ventana. Sus hombros temblaban. No sabía que pensabas así, susurró. Claro que no lo sabías, respondió Ximena, agotada, secándose las lágrimas. Nunca preguntaste qué quería yo. Ustedes siempre sabían que era lo mejor. Ximena terminó su tequila y dejó el caballito vacío sobre la mesa. Necesito dormir. Mañana tengo una junta importante. Se dirigió hacia la salida de la cocina, pero se detuvo en el umbral, sin volverse. Tienes razón en una cosa. Mamá, dejé pasar el tiempo, pero no fue solo porque yo lo decidiera. Fue porque tú y papá no me dejaron vivir mi propia vida. Ximena subió a su habitación, cerró la puerta y se apoyó en ella. Abajo, en la cocina, la luz seguía encendida. Sabía que no podía hacer cambiar de opinión a su madre. Doña Antonia siempre creyó tener la razón. Discutir o explicar no tenía sentido. Esta pelea, como decenas de otras antes, no cambiaría nada. Mañana por la mañana volverían a hablarse con frialdad y tensión, fingiendo que nada había pasado. Como siempre. Ximena se despertó con la cabeza pesada y un sabor amargo en la boca. El tequila de anoche no había sido la mejor idea, especialmente antes de un día de trabajo importante. Miró el reloj, 7 de la mañana. Tenía que prepararse. Al bajar a la cocina, Ximena notó que su madre no estaba allí. Normalmente, doña Antonia se levantaba temprano y a esa hora ya estaba sentada a la mesa con una taza de café y el periódico. Hoy la cocina estaba vacía. Seguramente se ofendió por lo de anoche, pensó Ximena, sirviéndose café de la cafetera. Un sentimiento de culpa la carcomía por dentro, pero lo reprimió rápidamente. No había tiempo para dramas familiares. Tenía por delante las negociaciones con los nuevos inversionistas y debía prepararse. Desayunó a toda prisa, dejó una nota para su madre en la mesa, un escueto regresaré tarde, y se fue a trabajar. La oficina la recibió con el ajetreo habitual. Su secretaria le informó de las llamadas. Nicolás Serrano, su asistente, le llevó una carpeta con documentos para la próxima reunión. Ximena se sumergió en el trabajo,
tratando de no pensar en la discusión de la noche anterior. Eran cerca de las 2 de la tarde cuando su teléfono mostró una llamada de Lucía. Ximena frunció el ceño. Lucía, la empleada doméstica. No solía molestarla por nimiedades. Sí, dígame, respondió, mientras seguía revisando documentos. Señora Ximena, la voz de Lucía sonaba alarmada, incluso asustada. La señora Antonia ha desaparecido. Ximena se quedó helada, sin procesar de inmediato lo que había oído. ¿Cómo que ha desaparecido? Su corazón dio un vuelco desagradable. No la encuentro por ninguna parte. Lucía hablaba rápido, atropelladamente. Por la mañana no estaba en la cocina. Pensé que seguía durmiendo, pero como a las 10 no salía, fui a ver. La cama está tendida, no está en su cuarto. Revisé todas las habitaciones, toda la casa, busqué en el patio. Salí a la calle y la llamé, pero la señora Antonia no está en ninguna parte. Esto era lo que me faltaba. Ximena se levantó bruscamente de su silla, tirando la carpeta con los documentos. Las hojas se esparcieron por el suelo, pero no le importó. Lucía, ¿estás segura de que buscó en todas partes? Absolutamente. Incluso miré en la bodega y en el garaje. Su teléfono está en el buró de su recámara. Voy para allá. Ximena colgó y presionó el botón del intercomunicador. Nicolás, ven de inmediato. Su asistente apareció en segundos, aparentemente percibiendo la urgencia en su voz. Diga, señora Ximena. Nicolás, tengo una emergencia. Ximena ya estaba guardando documentos en su bolso. Le temblaban ligeramente las manos. Mi mamá desapareció. Necesito empezar a buscarla ya. Cancela todas mis reuniones. ¿Desapareció? ¿Cómo? No lo sé, lo cortó Ximena. La empleada dice que no está en casa desde la mañana. Nicolás Serrano llevaba 10 años trabajando con Ximena. Con el tiempo, se habían convertido en algo más que jefa y subordinado. Casi amigos. Vio su rostro tenso y comprendió la gravedad de la situación. Señora Ximena, ¿puedo ayudar en algo? ¿Quizás organizar una búsqueda? ¿O ir con usted? Ximena lo pensó un segundo, pero negó con la cabeza. Por ahora no. Si necesito tu ayuda, te llamaré. Tomó su bolso, su abrigo y prácticamente salió corriendo de la oficina, dejando a un desconcertado Nicolás de pie en medio del despacho. De camino a casa, Ximena repasaba en su mente todas las posibilidades. ¿Dónde podría estar su madre? Quizás se ofendió tanto por sus palabras de anoche que decidió irse. ¿Pero a dónde? Frenando bruscamente en un semáforo, Ximena marcó el número de Isabel Vázquez, una vieja amiga de su madre. Bueno, respondió una alegre voz femenina. Doña Isabel, habla Ximena. ¿Mi mamá no está con usted? ¿Conmigo? No. Ximenita, ¿pasó algo? La voz de la mujer se tornó cautelosa. No. Todo está en orden, mintió Ximena, sin querer sembrar el pánico antes de tiempo. Solo me preguntaba a dónde habría ido. ¿Le llamó hoy? No. Querida, hablé con Toñita antier. Me invitó a tomar un café la próxima semana. ¿Pero algo anda mal? No. No. Todo bien. Gracias. Ximena colgó y marcó el siguiente número. Valentina Ibarra. Otra amiga de su madre. Tampoco sabía nada. Es más, se sorprendió por la llamada. Ximena, ¿Toñita no está en casa? Qué raro. Hablamos por teléfono ayer. Iba a dedicarse a sus orquídeas en el invernadero hoy. Dijo que hacía mucho que no cuidaba sus flores. Gracias, doña Valentina. Si de casualidad le llama, por favor, avíseme de inmediato. Claro, mi niña, pero me estás asustando. ¿Está todo bien con Toñita? Sí, solo nos desencontramos, volvió a mentir Ximena y colgó. De repente, se le ocurrió una idea, el panteón. Su madre solía ir allí, sobre todo cuando estaba triste o quería estar en silencio. Quizás, después de la pelea de anoche, fue a la tumba de su esposo. Ximena dio la vuelta y se dirigió al cementerio. El trayecto de 20 minutos le pareció una eternidad. En su cabeza bullían pensamientos angustiosos. ¿Y si su madre se sentía mal? ¿Y si le había pasado algo? No debí hablarle así anoche, pensaba Ximena con amargura. No debí desquitarme con ella. Tiene 79 años. Su corazón está delicado. El panteón la recibió con silencio y el susurro de las hojas de otoño. Ximena prácticamente corrió por los senderos familiares hacia la tumba de su padre. Sus tacones resonaban en el pavimento, su respiración se entrecortaba. La tumba estaba bien cuidada. Sobre el mármol negro había flores frescas. Al parecer, su madre había estado allí recientemente,
pero ahora no había nadie. Ximena se sentó en una banca junto a la tumba. Las lágrimas rodaron por sus mejillas por sí solas. «Papá, ¿cómo pudo hacer esto?», susurró, mirando la fotografía de su padre en la lápida. «¿A dónde pudo haber ido mamá?». No quería herirla, solo estaba cansada. Cansaba de fingir que todo está bien. Don Nicolás Pedrosa la miraba desde la fotografía, con un gesto serio y tranquilo. Ximena recordó cómo él siempre sabía calmarla con una sola mirada, cómo encontraba las palabras adecuadas en los momentos difíciles. «¿Qué hago?», preguntó en voz baja. Pero, por supuesto, no hubo respuesta. Se quedó sentada unos minutos más. Se secó las lágrimas y se levantó. Tenía que actuar, no sentarse a llorar. De camino a casa, Ximena comenzó a llamar a los hospitales. Temblaba solo de pensar que su madre podría haber tenido un accidente o un infarto. «Buenas tardes. ¿Ha ingresado hoy una mujer de aproximadamente 79 años? Antonia Villarreal de Pedrosa». «Un momento. Ahora verifico». No tenemos ninguna paciente con ese nombre». Llamó a 4 hospitales, sin resultados. Entonces, Ximena se dirigió a la agencia del Ministerio Público. El oficial de guardia la recibió sin mucho entusiasmo, claramente ocupado con sus propios asuntos. «Quiero reportar la desaparición de una persona», dijo Ximena con firmeza. «Siéntese. ¿Cuándo desapareció? ¿Esta mañana o quizás anoche?» «No estoy segura». El oficial levantó la vista. «Esta mañana entienda que, por ley, comenzamos la búsqueda hasta después de 24 horas de la desaparición. Pero tiene 79 años», la voz de Ximena tembló. «Tiene problemas del corazón. Está bien. Levantemos el acta». El oficial sacó un formulario. Nombre y edad de la desaparecida: Antonia Villarreal de Pedrosa, 79 años. Señas particulares: es una mujer bien cuidada. Ximena intentaba recordar cada detalle. Estatura media, como 1.65 metros. Cabello canoso, usualmente recogido en un chongo. Ojos cafés. Usé lentes para leer. ¿Qué ropa llevaba? No lo sé. Salí muy temprano. No la vi. ¿Tiene problemas de memoria? ¿Tendencia a escaparse? No», Ximena negó con la cabeza. No tiene problemas de memoria. Siempre ha estado lúcida». «¿Hubo algún conflicto? ¿Alguna razón por la que pudiera haberse ido?». Ximena guardó silencio. La discusión de anoche resurgió en su memoria con todo detalle. «Tuvimos un disgusto anoche, pero no es motivo para desaparecer». «Entiendo», el oficial anotó algo. «Déjeme sus datos de contacto. Nos encargaremos de la búsqueda». Pero normalmente, en estos casos, las personas regresan por su cuenta. Quizás su mamá solo quiere darle una lección. ¿Una lección? Ximena sintió que la ira bullía en su interior. Tiene 79 años. No 17. Aún así. «Sucede», respondió el oficial con calma. «Vaya a casa. Espere. Si en 24 horas no aparece, activaremos la búsqueda». Ximena salió de la agencia sintiéndose vacía e impotente. Regresó a casa, donde una angustiada Lucía ya había encendido todas las luces, como si la luz brillante pudiera ayudar a traer de vuelta a la dueña de la casa. «¿Nada?», preguntó la empleada con esperanza. «Nada». Ximena entró en la sala y se dejó caer en el sofá. «¿Quizás fue con algún familiar?». «No tiene familiares cercanos además de mí», respondió Ximena, cansada. «Lucía, ¿está segura de que no notó nada extraño en su comportamiento últimamente?». «No, señora Ximena. La señora Antonia estaba como siempre. Bueno, los últimos días parecía un poco pensativa, pero no le di importancia». Ximena sacó su teléfono y de nuevo comenzó a llamar a hospitales, morgues, salas de emergencia. Con cada respuesta negativa, el pánico crecía. Por la noche, llamó Nicolás. «Señora Ximena, ¿cómo va todo? ¿Apareció su madre?». «No», la voz de Ximena sonaba hueca. «Nicolás, cancela todas mis citas de mañana también. No puedo pensar en el trabajo sin saber dónde está mi mamá». «Claro. Quizás deberíamos publicar un anuncio o contratar detectives privados». «¿Detectives?». «Sí, es una buena idea. Mañana a primera hora me encargo de eso». Ximena no durmió en toda la noche. Se quedó sentada en un sillón de la sala, envuelta en una manta, mirando el teléfono, esperando que sonara, que su madre llamara y dijera que todo estaba bien, que solo quería estar sola. Pero el teléfono permaneció en silencio. En su cabeza daba vueltas el mismo pensamiento: ¿y si no la vuelvo a ver? ¿Y si las últimas palabras que nos dijimos estuvieron llenas de ira y resentimiento?
Ximena cerró los ojos y las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. Por primera vez en muchos años, se sentía así de desamparada. Podía controlar la empresa, cerrar tratos, resolver problemas. Pero, ¿cómo encontrar a una persona que simplemente se había desvanecido? Habían pasado 3 días desde la desaparición de doña Antonia, y Ximena sentía que estaba perdiendo la cordura lentamente. La policía trabajaba, pero sin mucho entusiasmo. Demasiadas personas desaparecidas, muy pocos recursos. Cada día llamaba a la agencia y cada día recibía la misma respuesta. Se están llevando a cabo las diligencias de investigación. Espere. Ximena estaba sentada en su oficina, mirando por la ventana el cielo gris de otoño. Sobre el escritorio había documentos sin tocar. La computadora estaba encendida, pero no podía obligarse a trabajar. Cada vez que intentaba concentrarse en las cifras y los informes, el rostro de su madre aparecía ante sus ojos. La puerta de la oficina se abrió silenciosamente y entró Nicolás con otra carpeta de papeles. Señora Ximena, necesita firmar esto. Nicolás, lo interrumpió Ximena, sin apartar la vista de la ventana. ¿Conoces a algún buen detective privado? El asistente se detuvo en el umbral. ¿Detectives privados? ¿Quiere contratar a uno? La policía es demasiado lenta. Necesito un profesional que se dedique exclusivamente a este caso. Finalmente se volvió hacia él. Nicolás notó las ojeras oscuras bajo sus ojos. La palidez de su rostro. ¿Tienes algún contacto? Hay una persona, asintió Nicolás. Gabriel Solís Mendoza. Trabajó en la policía judicial. Luego se independizó. Es muy meticuloso y confiable. Mi hermano recurrió a él hace un par de años para localizar a un deudor. Lo encontró en una semana. Lo necesito. Urgentemente, Ximena buscó su teléfono. Dame su número. Media hora después, Gabriel Solís ya estaba sentado en su oficina. Era un hombre de unos 50 años, con penetrantes ojos grises y modales tranquilos que inspiraban confianza. Sacó una libreta y una pluma. Señor Solís, necesito su ayuda, comenzó Ximena, tratando de hablar con seguridad, aunque su voz temblaba traicioneramente. Mi madre desapareció hace 3 días. Cuénteme con más detalle. ¿Cuándo la vio por última vez? La noche antes de que desapareciera. Discutimos, a Ximena le costaba admitirlo en voz alta. A la mañana siguiente, me fui a trabajar temprano. No la vi. Y por la tarde, la empleada me llamó para decirme que mamá no estaba en casa. ¿Cuál fue el motivo de la discusión? Ximena apretó los puños. La culpé de haber arruinado mi vida. Le dije que por su culpa no tengo una familia. Fue una estupidez. No debí. Señora González, la interrumpió suavemente el detective. No la estoy juzgando. Necesito hechos para entender qué pudo haber pasado. Su madre pudo haberse ido bajo la influencia de sus emociones. No lo sé, Ximena se pasó una mano por la cara. Se ofendió. Eso es seguro. Pero simplemente irse tiene 79 años. Sufre del corazón. Tiene parientes. Amigos. ¿A los que pudiera haber acudido? Ya llamé a todos. Nadie la ha visto. Sus amigas dicen que no les ha llamado. Gabriel Solís anotaba cada palabra. Dinero. Documentos. ¿Qué se llevó consigo? Nada. Ximena sintió un nudo en la garganta. Su pasaporte está en su lugar. Su teléfono está en casa. Su dinero también. La empleada dice que ni siquiera se llevó su bolsa favorita. Eso es extraño, frunció el ceño el detective. Generalmente, las personas que planean irse se llevan documentos y dinero. Descríbame a su madre con más detalle. Sus hábitos. Los lugares que le gustaba visitar. Ximena pasó la siguiente hora respondiendo a las preguntas del detective. Le contó que a su madre le gustaba ir al panteón a la tumba de su padre, que a veces se reunía con sus amigas en un café, que los martes siempre iba a la iglesia. Verificaré todos esos lugares, prometió Gabriel Solís. También solicitaré las grabaciones de las cámaras de vigilancia de su zona. Señora González, entiendo lo difícil que es esto para usted, pero intente recordar. ¿Hubo algo inusual en el comportamiento de su madre últimamente? Ximena se quedó pensando. Lucía, nuestra empleada, dijo que mamá estaba pensativa los últimos días, pero no le di importancia. Apenas hablábamos. Yo estoy siempre en el trabajo. De acuerdo. Empezaré a trabajar de inmediato. La mantendré informada. El detective se levantó. Y una cosa más. No pierda la esperanza. En mi experiencia, ha habido casos en los que se ha encontrado a personas después de un mes. E incluso 2. Cuando Gabriel Solís se fue, Ximena se desplomó en su silla. Había contratado al mejor detective. La policía estaba trabajando.
Se habían pegado carteles de búsqueda por toda la ciudad. ¿Qué más podía hacer? Los días siguientes se convirtieron en una tortuosa espera. Gabriel Solís llamaba cada noche con informes, pero no había resultados. Había revisado todos los cafés e iglesias, interrogado a las amigas de su madre, visto las grabaciones de las cámaras. Era como si doña Antonia se hubiera desvanecido en el aire. Revisé los hospitales en un radio de 100 kilómetros, decía el detective. También me puse en contacto con colegas en ciudades vecinas. Nada. ¿Cómo puede una persona simplemente desaparecer? Jimena casi gritaba por el teléfono. Vivimos en el siglo XXI. Hay cámaras por todas partes. Lamentablemente. No en todas. En su colonia hay pocas cámaras. Lo último que pude averiguar es que su madre salió de casa temprano por la mañana. Sobre las 6. Después de eso, se pierde el rastro. Ximena seguía yendo a trabajar porque no sabía qué más hacer. Quedarse en casa esperando era insoportable, pero el trabajo tampoco le proporcionaba alivio. Llevaba a cabo negociaciones, firmaba papeles, se reunía con socios, pero todo parecía ocurrir bajo el agua, en una especie de niebla irreal. Señora González, ¿me escucha? La voz de un socio por videoconferencia la devolvió a la realidad. Sí, disculpe. ¿De qué hablaba? Sobre los plazos de entrega. ¿Está de acuerdo con las fechas propuestas? Ximena miró la pantalla, pero los números y gráficos se desdibujaban ante sus ojos. Sí, de acuerdo. Nicolás preparará los documentos. Cuando la llamada terminó, apoyó la cabeza en sus manos. Sus pensamientos volvían constantemente a su madre. ¿Y si doña Antonia se había ido precisamente por su discusión? ¿Y si las últimas palabras que Ximena le dijo fueron tan crueles que su madre decidió? No, no podía ni pensarlo. Señora Ximena, Nicolás entró en la oficina con un café. Beba esto. Apenas ha comido en la última semana. Gracias, tomó la taza. Pero ni siquiera la probó. ¿Cómo va la búsqueda? ¿Hay algún avance? Ningún resultado, la voz de Ximena era inexpresiva. Gabriel Solís trabaja día y noche. Pero nada, ya no sé qué hacer. Nicolás se sentó en el borde del escritorio. Quizás debería cancelar la reunión con los inversionistas. O posponerla unas semanas. No está en condiciones de llevar a cabo negociaciones tan serias. Ximena levantó la cabeza bruscamente. La reunión con los inversionistas, lo había olvidado por completo. Es el trato más importante del año. El futuro de la empresa depende de ello. Cierto. El vuelo es hoy. Nicolás. ¿Qué hora es? Las 2:30. Y el vuelo es a las 6, le recordó su asistente. O sea que el vuelo es en 3 horas y media. Ximena se llevó las manos a la cabeza. Dios mío. Ni siquiera he hecho la maleta. Señora Ximena, dijo Nicolás con suavidad. Puedo ir yo solo. O podemos posponer la reunión. No está obligada a ir. No, se levantó de un salto. De todos modos, mi presencia aquí no sirve de nada. El detective está trabajando, la policía está trabajando. Solo estorbo, llamando cada 2 horas. El trato se hará. Es demasiado importante para la empresa. Además, si pasa algo, Lucía estará en casa. Me avisará si mamá aparece. Ximena ya había comenzado a guardar documentos en su bolso. Le dejaré todos los contactos. Y a Gabriel Solís también. ¿Estás segura? Nicolás la miraba con duda. Las negociaciones no durarán una semana ni 2. Estoy segura, dijo Ximena con determinación, aunque por dentro todo se le encogía de miedo. Irse ahora, cuando su madre había desaparecido, parecía una traición. Pero en la empresa trabajaban 200 personas. 200 familias dependían de sus decisiones. Nicolás. Pide un coche al aeropuerto. Necesito pasar a casa por mis cosas. De acuerdo. Entonces nos vemos en el aeropuerto. Sí, asintió ella. E intercambiaron una mirada tensa. En casa. Ximena hacía la maleta a toda prisa. Lucía revoloteaba a su lado, ayudándola a doblar la ropa. Señora Ximena. ¿Y la señora Antonia? Preguntó la empleada con preocupación. Lucía, tengo que pedirte un favor muy importante. Ximena se detuvo y tomó las manos de la mujer. Si mamá aparece, si hay alguna noticia, llámame de inmediato, a cualquier hora del día o de la noche. ¿Entendido? Claro, claro. No se preocupe. Yo le aviso enseguida. Aquí está el número del detective. Aquí el del oficial de la agencia. Ximena escribía en un trozo de papel. Si pasa algo y no me puedes contactar, llámales a ellos. ¿Pero va a volver? La voz de Lucía sonaba suplicante. Claro que volveré. Como mucho en 3 meses.
pero incluso al pronunciar esas palabras, Ximena sintió que el corazón se le encogía de dolor. Llamó a Gabriel Solís desde el coche de camino al aeropuerto. Señor Solís, me veo obligada a salir de viaje de negocios por 3 meses. Pero estaré localizable las 24 horas del día si averigua cualquier cosa. Entendido. Señora González, no se preocupe. Continuaré la búsqueda. Tengo un par de pistas más que necesito verificar. ¿Qué pistas? Se aferró al teléfono. Es pronto para decirlo. No quiero darle falsas esperanzas, pero estoy en ello. Tenga la seguridad. Ximena caminaba apresuradamente por el estacionamiento del aeropuerto, arrastrando su maleta. Nicolás ya había entrado, pero ella se retrasó para responder una llamada urgente de Gabriel Solís. La conversación fue breve e infructuosa. No había nuevas pistas, ni testigos, nada. Al colgar, aceleró el paso. Quedaba menos de media hora para documentar y no podía llegar tarde. Los inversionistas no esperarían si perdía el vuelo. En la entrada de la terminal, vio a una mujer, joven, de unos 30 años, con un niño en brazos. Estaban sentados en un muro de concreto, y algo en esa imagen hizo que Ximena se detuviera. La mujer vestía un abrigo raído, claramente de otra talla. El cabello despeinado, pero su rostro era sorprendentemente hermoso, con rasgos finos y grandes ojos cafés. Y el bebé en sus brazos, muy pequeño, estaba envuelto en una delgada manta, a todas luces insuficiente para el clima otoñal. Ximena iba a pasar de largo. No tenía tiempo. Tenía que darse prisa. Pero algo la hizo detenerse. Quizás fueron los ojos de la mujer, cansados pero llenos de una especie de dignidad silenciosa, o la ternura con la que abrazaba al niño, intentando calentarlo con su cuerpo. Disculpe, Ximena se acercó. ¿Está todo bien? La mujer se sobresaltó y la miró con recelo. Sí, todo bien, respondió en voz baja, abrazando instintivamente al bebé con más fuerza. Perdone mi indiscreción. ¿Pero tiene dónde quedarse? La mujer guardó silencio por un momento, como si sopesara si debía decir la verdad a una desconocida. Luego bajó la mirada. Por ahora no, pero saldremos adelante. Ximena miró al niño. Un varón, a juzgar por el gorrito azul, dormía acurrucado en el hombro de su madre. No tendría más de 1 año. Y de repente, un pensamiento cruzó la mente de Ximena. ¿Y si mi madre está en algún lugar así, sola e indefensa? ¿Y si alguien pasa a su lado con la misma indiferencia con la que la mayoría de la gente pasaba ahora junto a esta mujer? Escuche, Ximena buscó en su bolso y sacó un juego de llaves. Tengo una casa de campo a las afueras, a unos 40 kilómetros de aquí. Me voy por mucho tiempo, varios meses. La casa está vacía. ¿Quiere quedarse allí? La mujer la miraba con tal incredulidad, como si Ximena le hubiera ofrecido $1.000.000. ¿Qué? ¿Pero por qué? Usted ni siquiera me conoce. ¿Acaso eso importa? Ximena le tendió las llaves. Tiene un bebé pequeño. Necesita un techo sobre su cabeza. Yo tengo ese techo y ahora mismo no lo necesita nadie. Yo no puedo aceptarlo sin más. La mujer estaba claramente desconcertada. Es demasiado. El bebé en sus brazos se movió y comenzó a llorar suavemente. La madre empezó a mecerlo, y Ximena vio cómo le temblaban las manos. ¿Por el frío o por el cansancio? Me voy por 3 meses a unas negociaciones. Quédense en mi casa de campo mientras tanto, repitió Ximena, ofreciéndole las llaves de nuevo. 3 meses, la mujer aún dudaba en tomar las llaves. Pero, ¿por qué hace esto? Ximena lo pensó. Ciertamente, ¿por qué? No estaba acostumbrada a tomar decisiones espontáneas. Y menos de este tipo. Dejar que un desconocido entrara en su casa era una imprudencia. Pero algo en su interior le decía que era lo correcto. ¿Por qué? Titubeó. Porque mi madre está desaparecida ahora mismo. Y no sé dónde está. Si está bien. Y quiero creer que si ella necesita ayuda en algún lugar, alguien estará cerca y la ayudará. Como yo le estoy ayudando a usted ahora. La mujer extendió lentamente la mano y tomó las llaves. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, susurró. Ni siquiera sé qué decir. Me llamo Cristina. Y él es Timoteo. Ximena, se presentó ella. Mire, tengo que correr. Llego tarde a mi vuelo. Pero ahora mismo llamaré a mi chofer para que las lleve. Marcó el número de Omar, su chofer de confianza. Omar, ¿todavía estás en el estacionamiento? Sí, señora Ximena. ¿Pasó algo? Ahora mismo saldrá a la entrada de la terminal una mujer con un bebé. Se llama Cristina. Llévalos a la casa de campo, por favor. ¿A la casa de campo? La voz de Omar denotaba sorpresa.
Sí, Ximena dictaba instrucciones rápidamente. Y cómprales todo lo necesario. Comida para los primeros días. Ropa para el niño. Se ve que necesitan de todo, fórmula para bebé, pañales, lo que sea que necesiten los pequeños. En fin, todo. De acuerdo, señora Ximena. Ahora mismo voy para allá. Ximena se volvió hacia Cristina. Él las llevará. En la casa de campo hay todo lo necesario. La ropa de cama está en el armario del dormitorio. Los trastes en la cocina. La calefacción es eléctrica. Ya le encontrarán el modo. No sé cómo agradecerle. Cristina la miraba como si estuviera viendo a un ángel. Nos ha salvado la vida. No exagere, Ximena sonrió, aunque sentía una gran pesadez en el alma. Solo ayudé. Ya se había dado la vuelta para irse cuando Cristina la llamó. Ximena, espero que encuentren a su mamá. Seguro que la encontrarán. Ximena asintió, incapaz de pronunciar una palabra más, y se apresuró a entrar en la terminal. En el mostrador de documentación, Nicolás ya la esperaba nervioso. Señora Ximena, ¿dónde estaba? Quedan 3 minutos para cerrar el vuelo. Perdona. Me retrasé, entregó sus documentos al empleado. Mientras registraban el equipaje, Nicolás no apartaba de ella su mirada inquisitiva. ¿Pasó algo? No. Bueno. Sí. Acabo de darle las llaves de mi casa de campo a una mujer sin hogar con un bebé. Nicolás se quedó de piedra. ¿Qué hizo qué? Le di las llaves de la casa de campo, repitió Ximena con calma, recogiendo su pase de abordar. Vivirán allí mientras yo no esté. Nicolás. Claramente. Intentaba encontrar las palabras. ¿No le da miedo dejar entrar a desconocidos en la casa? Usted no la conoce de nada. ¿Y si ella no sé, roba algo o convierte el lugar en un nido de delincuentes? Ximena se detuvo y lo miró. No. No tengo miedo. La mujer no tiene la culpa de que su vida haya tomado ese rumbo. Estoy segura de que es buena persona. ¿De dónde saca tanta seguridad? Nicolás negó con la cabeza. Señora Ximena, usted siempre ha sido cautelosa en los negocios. Ha investigado a cada socio. Y ahora simplemente sentí que tenía que ayudar, lo interrumpió Ximena. No había mentira en sus ojos. Nicolás. Solo cansancio y miedo. Y ese bebé. Tenía frío. ¿Cómo podía pasar de largo? Nicolás suspiró. Bueno. Espero que tenga razón. Aunque solo sea porque no quiero tener que lidiar con las consecuencias si se equivoca. Pasaron por el control de seguridad y se dirigieron a la sala de embarque. La sala de espera estaba abarrotada y ruidosa. Ximena se sentó en un sillón, sintiendo cómo la invadía el agotamiento. La última semana le había drenado todas las fuerzas. Está preocupada por su madre. Por eso ayudó a esa mujer, dijo Nicolás en voz baja, sentándose a su lado. No lo sé, respondió Ximena con sinceridad. Quizás solo quería hacer algo bueno. Quizás sea una forma de redención. ¿Redención? ¿Por qué? Por haber sido una mala hija. Porque las últimas palabras que le dije a mi madre fueron crueles. Porque ahora me voy en avión, en lugar de quedarme a buscarla. Usted no es una mala hija. Nicolás negó con la cabeza. Está haciendo lo que debe. Lo que debo, Ximena sonrió amargamente. Toda mi vida he hecho lo que debo. Y aquí está el resultado. Mi madre ha desaparecido. No tengo familia y solo tengo un trabajo interminable. Anunciaron el embarque. Se levantaron y se dirigieron a la puerta. En la fila, Ximena volvió a revisar su teléfono. Ningún mensaje de Lucía ni del detective. En el avión, se acomodó junto a la ventanilla. Nicolás se sentó a su lado y sacó su laptop. Repasemos la presentación una vez más, sugirió. Vamos, asintió Ximena, aunque no tenía ganas de pensar en el trabajo. Durante la siguiente hora, discutieron el proyecto que debía llevar a la empresa a un nuevo nivel. Nicolás mostraba gráficos y cálculos, explicaba la estrategia, y Ximena asentía y tomaba notas, pero sus pensamientos estaban muy lejos. El avión despegó y Ximena apoyó la frente en la fría ventanilla. Abajo quedaba la ciudad donde, en algún lugar, estaba su madre. Oh no. Con cada día que pasaba, la esperanza se desvanecía. Señora Ximena, la llamó Nicolás. ¿Me está escuchando? Perdona. Estaba distraída. Le pregunté cuándo contactaremos a Omar. Quiero asegurarme de que llevó a esa mujer. Buena idea. Ximena marcó el número del chofer. Omar, ¿cómo fue todo? Todo perfecto. Señora Ximena, llevé a Cristina y al bebé a la casa de campo. Les ayudé a instalarse. Luego fuimos al supermercado. Compramos comida, ropa para el niño. La mujer lloraba de gratitud. Gracias a ti, Omar.
Te transferiré el dinero de las compras. No hay de qué. Por cierto, es una buena mujer, muy educada. Me contó un poco de su vida. Tiene estudios universitarios. Trabajaba de contadora. Pero su esposo resultó ser un tirano. Tuvo que huir. Entiendo, Ximena sintió que no se había equivocado en su impulso. Omar, cuídalos. Por favor. Si necesitan algo, ayúdalos. Claro que sí. Al colgar, Ximena se reclinó en su asiento. Nicolás la miraba con curiosidad. Bueno, ¿satisfecha? Sí, sonrió Ximena. Sabes, incluso en un momento tan difícil, es agradable saber que pudiste ayudar a alguien. Es noble, coincidió Nicolás. Aunque sigues siendo imprudente. Cada noche, desde el hotel, Ximena llamaba a casa. Lucía siempre respondía al primer timbrazo, como si no soltara el teléfono. Lucía, ¿hay noticias? No, señora Ximena. Ninguna. ¿Ha llamado el detective? Sí, esta mañana. Dice que está investigando una nueva pista, pero nada concreto todavía. La policía tampoco tiene nada. Lo siento, señora Ximena. No es tu culpa, decía Ximena. Cansada. Gracias por mantenerme informada. Las negociaciones fueron difíciles. Los inversionistas se aferraban a cada cifra, exigían garantías adicionales, imponían condiciones. Ximena negociaba en piloto automático, respondiendo mecánicamente a las preguntas y presentando contraargumentos. Nicolás la apoyaba como podía, pero incluso él veía que su jefa se sostenía con sus últimas fuerzas. Señora Ximena, hoy estuvo magnífica, le dijo después de otra ronda de negociaciones. Logró convencerlos de bajar el porcentaje. Sí, respondió ella con indiferencia, revisando su teléfono. Ningún mensaje. Las posibilidades de que doña Antonia estuviera bien disminuían cada día. Ximena conocía las estadísticas. Cuanto más tiempo pasa desde una desaparición, menor es la probabilidad de encontrar a la persona viva y sana. Eso la angustiaba. Pero tenía que controlarse, sonreír a los inversionistas, discutir los términos de los contratos, fingir que todo estaba bajo control. Y por las noches, se quedaba despierta en la habitación del hotel, mirando al techo, repasando en su mente la última conversación con su madre. Cada palabra, cada entonación. Y con cada día que pasaba, el peso de la culpa se hacía más pesado. 6 meses. Medio año pasó Ximena en negociaciones que debían ser las más importantes en la historia de su empresa. Los inversionistas resultaron ser tan exigentes y cautelosos que cada punto del contrato se discutía durante semanas. Inicialmente se había planeado que todo tomaría 3 meses, pero las negociaciones se alargaron, surgieron nuevas condiciones y se requirieron reuniones adicionales con socios en otras ciudades. Ahora, finalmente, el avión aterrizaba en su ciudad natal. Ximena y Nicolás caminaban por la terminal del aeropuerto con sus maletas. El trato se había cerrado. Los contratos estaban firmados. La empresa había recibido la inversión que le permitiría expandirse y entrar en el mercado internacional. Era una victoria, pero Ximena no sentía alegría. Señora Ximena, ¿lo ha logrado? Nicolás caminaba a su lado, sin ocultar su entusiasmo. Se ha sobrepuesto a todo esto. Sinceramente, hubo momentos en que pensé que se echarían para atrás, pero los convenció. También es mérito tuyo. Nicolás, Ximena sonrió cansadamente y le dio una palmada en el hombro. Me ayudaste a convencer a los inversionistas, especialmente cuando se trató de los plazos de retorno de la inversión. Sin tus cálculos, no habríamos podido persuadirlos. Equipo, respondió Nicolás con modestia. Somos un equipo. Por cierto, ¿ahora va a casa o a la casa de campo? Ximena se detuvo en seco. La casa de campo. La había olvidado por completo durante esos meses. Cierto. Se me olvidó que tengo huéspedes allí, sonrió, encogiéndose de hombros. Me pregunto cómo estarán. Omar me dijo un par de veces que todo estaba en orden. Quizás debería ir primero a casa a descansar, sugirió Nicolás. No, negó Ximena con determinación. Iré a la casa de campo. Quiero asegurarme de que todo está bien y conocer mejor a Cristina. Después de todo, ha estado viviendo en mi casa medio año y apenas he hablado con ella. Se despidieron en la salida. Nicolás se fue en un taxi y Ximena llamó a Omar. El chofer llegó en 20 minutos. Sonriendo alegremente. Señora Ximena. Qué gusto verla. ¿Cómo fueron las negociaciones? Exitosas. Omar. Cansada. Por supuesto. Pero el resultado valió la pena. Vamos a la casa de campo. ¿A la casa de campo? ¿No a su casa? No. Quiero ver cómo van las cosas por allá. Por cierto,
¿Cómo están Cristina y el bebé? Oh, de maravilla, se animó Omar. Cristina es una mujer excepcional, trabajadora, ordenada. La casa siempre está impecable, y encontró trabajo en una tienda local. Timoteo está creciendo a pasos agigantados. Ya empezó a caminar. ¿Ya camina? Se sorprendió Ximena. ¿Qué edad tenía cuando me fui? 10 u 11 meses. Ahora ya tiene 1 año y 5 meses. Es un niño muy listo. Salieron a la carretera. Por la ventanilla pasaban paisajes familiares. La ciudad fue dando paso gradualmente a los suburbios, luego a campos y bosques. Ximena miraba por la ventana y pensaba en su madre. Durante esos 6 meses, la pista se había enfriado por completo. Gabriel Solís siguió trabajando los primeros 3 meses, pero luego admitió que había llegado a un callejón sin salida. La policía tampoco encontró nada. El caso de la desaparición de doña Antonia fue pasando lentamente al archivo. Ximena había aprendido a vivir con ese dolor. Ya no lloraba todas las noches, no se sobresaltaba con cada llamada telefónica. Simplemente lo había aceptado como un hecho. Su madre había desaparecido y, muy probablemente, nunca más la volvería a ver. La idea era insoportable, pero tenía que vivir con ella. La casa de campo estaba en un lugar pintoresco, rodeada de pinos. Una casa de 2 pisos con una gran terraza y un jardín bien cuidado. Su padre había comprado ese lugar hacía mucho tiempo, cuando Ximena era todavía una adolescente. Aquí pasaban los veranos, aquí celebraban las fiestas familiares. Después de la muerte de su padre, Ximena casi no venía. Demasiados recuerdos. El coche giró por el conocido camino de tierra. Unos minutos después, apareció la casa y Ximena notó de inmediato que algo había cambiado. En los arriates florecían flores. La puerta de entrada estaba recién pintada. En las ventanas colgaban cortinas nuevas. El lugar parecía habitado. Acogedor. ¿Lo ve?, dijo Omar con satisfacción. Cristina realmente cuida bien la casa. Salieron del coche. Ximena miró a su alrededor. Incluso los senderos estaban barridos, el césped cortado. Se dirigió hacia la casa cuando de repente oyó la risa de un niño que venía del jardín. Rodeando la casa, Ximena llegó a un kiosco que estaba al borde de la propiedad, junto a un pequeño estanque, y lo que vio la dejó paralizada. En el kiosco, en una silla de mimbre, estaba sentada una mujer mayor con un vestido claro. En su regazo tenía a un bebé de rizos oscuros, y la mujer le contaba algo, señalando a los patos que nadaban en el estanque. El niño reía, aplaudiendo. Ximena sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Reconoció a esa mujer. La habría reconocido entre miles. Mamá, la voz sonó ronca, apenas audible. La mujer levantó la cabeza y miró a Ximena. El rostro era dolorosamente familiar. Los mismos ojos cafés. La misma nariz elegante. Los mismos labios finos. Pero en sus ojos no había reconocimiento. Solo una ligera curiosidad. ¿Qué?, preguntó doña Antonia, inclinando la cabeza. ¿Nos conocemos?, dijo mamá. Ximena dio un paso adelante, luego otro. Las piernas le flaqueaban. El corazón le latía desbocado. Mamá, soy yo, Ximena, tu hija. Doña Antonia la miró atentamente, como tratando de recordar. Luego, lentamente, negó con la cabeza. Lo siento, pero no la conozco. Debe haberse equivocado. Mamá, Ximena suspiró profundamente, sin entender lo que pasaba. Medio año de búsqueda. Medio año de desesperación y esperanza. Y su madre había estado todo este tiempo aquí, en la casa de campo, a 50 kilómetros de casa. En ese momento, Cristina salió de la casa con una olla grande en las manos. Al ver a Ximena, sonrió. Oh, ha vuelto. Bienvenida a casa, dejó la olla sobre la mesa del kiosco. ¿Comerá con nosotros? Acabo de hacer sopa. Cristina, Ximena señaló a su madre con mano temblorosa. ¿Esta mujer de dónde salió? Ah, doña Antonia. Cristina miró a la anciana con ternura. Vive con nosotros desde hace muchos meses. ¿Por qué? El bebé en el regazo de doña Antonia saludó a Ximena con la mano. Cristina, Ximena se acercó. Su voz temblaba. Es mi madre. Doña Antonia es mi madre. Cristina se quedó helada. La olla casi se le cae de las manos. ¿Así que es su mamá? Se sorprendió Cristina, alternando la mirada entre Ximena y doña Antonia. Dios mío, no lo sabía. Salió de casa y desapareció hace 6 meses. Ximena hablaba atropelladamente, y las lágrimas ya corrían por sus mejillas. La buscó la policía. Un detective privado, nadie pudo encontrarla. Y yo estaba tan preocupada.
Pensé que la había perdido para siempre. Cristina se sentó en una banca, como si las piernas no la sostuvieran. Cristina, por favor, Ximena la tomó de las manos. Cuéntame cómo llegó aquí. Claro, claro, asintió Cristina. Siéntese. Se lo contaré todo. Doñita, querida, ¿puedes jugar con Timo un ratito más? Por supuesto, doña Antonia sonrió al bebé. Vamos a darles de comer a los patitos. ¿Verdad, mi sol? Ximena se sentó frente a Cristina. Le temblaban las manos y las apretó en puños para calmar el temblor. Cuéntamelo todo. Desde el principio. Fue unos días después de que nos diera las llaves, comenzó Cristina. Recuerdo que habían pasado 4 días. Salí a pasear con Timo al río. Hay un lugar muy bonito cerca de aquí, donde te puedes sentar en la orilla. Y de repente vi a esa mujer. ¿Dónde exactamente? Interrumpió Ximena. En el puente. Estaba parada en medio del camino y parecía desorientada. Al principio pensé en pasar de largo, pero se veía tan asustada. Me acerqué y le pregunté si necesitaba ayuda. Me miró con unos ojos tan perdidos y preguntó, ¿dónde está la casa? Estoy buscando la casa. Ximena escuchaba sin respirar. Le pregunté qué casa. Me dijo una calle y un número. Esta calle. ¿Esta casa? Cristina señaló la casa de campo. Me quedé en shock. Le dije, pues yo vivo en esa casa. Venga, la acompaño. La trajimos aquí y ella se echó a llorar. Entró en la casa, miró a su alrededor y se puso a llorar. Decía, conozco este lugar. He estado aquí. Estuvimos aquí con Nico. Repetía ese nombre constantemente. Nicolás. Decía que lo extrañaba, que quería verlo. Nicolás es mi padre, dijo Ximena en voz baja. Murió cuando yo tenía 25. Hace 30 años. ¿Lo ve? Asintió Cristina. Vive en el pasado. Recuerda a su esposo. Recuerda su juventud. Pero todo lo que pasó después de su muerte, no lo recuerda. Ximena miró a su madre, que hablaba alegremente con el bebé. Nada de nada. Intenté preguntarle por su familia, por su casa. Describió el departamento donde vivía con su esposo. Describió su trabajo. Era maestra, ¿verdad? Pero sobre usted, sobre que tenía una hija, nada. Como si eso nunca hubiera existido. Tenemos que llevarla a un médico. Ximena se secó las lágrimas. De inmediato. Es pérdida de memoria. Quizás un traumatismo. Tal vez se cayó. ¿Se golpeó la cabeza? La llevé al médico, dijo Cristina. Una semana después de encontrarla. Al médico general de aquí. Dijo que necesitaba hacerse estudios. Pero doña Antonia se negó. Les tiene miedo a los hospitales. No pude obligarla. No te preocupes. Encontraré un buen doctor. Ximena ya estaba haciendo planes. Haremos todos los análisis. Los estudios. Averiguaremos qué le pasó. Se quedaron en silencio unos minutos. Ximena no podía apartar la vista de su madre. Doña Antonia sostenía a Timoteo en brazos y le enseñaba a lanzar migas de pan a los patos. El bebé reía, y su madre sonreía con una sonrisa tan suave, tan feliz. Entonces, ¿todo este tiempo he estado viviendo aquí con ustedes? Preguntó finalmente Ximena. Sí, asintió Cristina. No podía dejarla sola. ¿Sabe? Estaba tan perdida, tan indefensa. Decidí quedarme con ella hasta que apareciera algún familiar. Yo no sabía que era su madre. ¿Y cómo vivían? ¿De qué? Ximena recordó que Omar había mencionado un trabajo. Encontré trabajo en una tienda. Aquí en el pueblo, no muy lejos. El dueño, un hombre maravilloso, me dejó llevar a Timo conmigo. El sueldo no es mucho, pero nos alcanzaba. Doña Antonia ayudaba en la casa, cocinaba, limpiaba. Cocina de maravilla, por cierto, Cristina sonrió. Y cuidaba a Timo cuando yo trabajaba. Se encariñó tanto con él. La llama Abue. Abue, repitió Ximena. Y una nueva oleada de lágrimas le subió a la garganta. No recordaba a su propia hija, pero cuidaba del hijo de una extraña. Ximena, Cristina se inclinó hacia ella. No sé qué decirle. Lo siento mucho. Si hubiera sabido que era su madre, la habría contactado de inmediato. No tienes la culpa, Ximena negó con la cabeza. Tú la salvaste, le diste un techo, la cuidaste. Cristina, muchas gracias por no haber abandonado a mi mamá, por haberla cuidado todos estos meses. Gracias a usted, los ojos de Cristina se llenaron de lágrimas. Usted nos dio refugio a Timo y a mí cuando no teníamos absolutamente nada. Ni siquiera nos conocía, pero nos ayudó. Y yo simplemente no podía abandonar a una anciana que necesitaba ayuda. Se abrazaron.
y ambas lloraron de alivio, de felicidad, por todo lo que habían pasado en esos meses. Cristina, Ximena se apartó. No es asunto mío. Y puedes no responder si no quieres. Pero, ¿cómo terminaste en la calle con un bebé? ¿Qué pasó? Cristina se secó las lágrimas y respiró hondo. Estaba casada con un hombre rico, Ricardo. Nos conocimos cuando yo trabajaba en su empresa. Era encantador, generoso, me cortejaba de una manera increíble. Me enamoré, hizo una pausa. Su mirada se perdió. La boda fue lujosa. Me compró un departamento, un coche, ropa. Pensé que era amor. Pero después de que nació Timo, todo cambió. Se puso celoso del bebé. Decía que le prestaba demasiada atención y luego empezó a pegarme. Dios mío, susurró Ximena. Al principio era de vez en cuando, luego cada vez más seguido. Controlaba cada uno de mis pasos. No podía salir de casa sin su permiso, no podía llamar a mis amigas. Mis padres murieron. Y mi hermano vive en el extranjero. Estaba completamente sola y tenía miedo de que me matara, o peor, que le hiciera algo a Timo. Cristina se pasó una mano por la cara, secando nuevas lágrimas. Estuve ahorrando dinero, poco a poco. A escondidas. Ahorré durante medio año. Y cuando junté lo suficiente para un boleto de autobús, me escapé. Simplemente tomé a Timo y me fui mientras él estaba en el trabajo. Llegué a la terminal y me subí al primer autobús que salía. Ni siquiera sabía a dónde iba. Simplemente me fui, a donde me llevara el camino. Y entonces la encontré a usted. ¿Te está buscando? Preguntó Ximena. No lo sé. Supongo que sí. El dueño de la tienda me contrató sin papeles, para que Ricardo no pudiera encontrarme a través de las bases de datos. Ximena se quedó pensativa. ¿Sabes, Cristina? Vamos a tutearnos. Creo que después de todo lo que hemos pasado, es lo apropiado. De acuerdo, sonrió Cristina. Tengo una propuesta. Ximena la miró a los ojos. Quiero ofrecerte un trabajo en mi empresa. En condiciones normales, con contrato oficial y un buen sueldo. Dijiste que trabajabas de contadora. Sí, pero no. Salvaste a mi madre. La cuidaste cuando ni siquiera sabía dónde estaba. Soy yo la que debería estarte agradecida. Y además, quiero llevarlos a todos a mi casa. A mi mamá, a ti, a Timoteo. Tengo una casa grande, hay espacio para todos. A Timoteo le irá mejor en la ciudad. Hay más oportunidades. Buenos médicos. Un kinder. Ximena, Cristina la miraba con asombro. Es demasiado. Ya has hecho tanto por nosotros. No es demasiado. Es lo correcto, dijo Ximena. Mamá estará conmigo. Tú trabajarás. Contrataremos una niñera para Timoteo mientras estás en el trabajo. Y cuando crezca, irá al kinder. Todos ocupados. Todos juntos. Como una familia. Como una familia, repitió Cristina. Y las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. Llevo tanto tiempo soñando con una verdadera familia. Comieron todos juntos en la gran mesa del kiosco. Doña Antonia contaba historias de su juventud, de cómo conoció a Nicolás, de cómo fueron al sur en su luna de miel. Hablaba con vivacidad, con una sonrisa, y parecía que realmente había regresado a aquella época feliz. Ximena le escuchaba y lloraba, tratando de hacerlo discretamente. Su madre estaba viva, estaba a su lado, pero al mismo tiempo, no estaba. La mujer sentada frente a ella no la recordaba, no la reconocía. Era felicidad y tragedia al mismo tiempo. Al día siguiente, Ximena llevó a la casa de campo al mejor neurólogo de la ciudad. El doctor la examinó, le hizo numerosas preguntas, y ordenó análisis y estudios. A juzgar por los síntomas, su madre sufrió un microinfarto cerebral, le dijo a Ximena en privado. Lo más probable es que ocurriera en el momento de su desaparición o poco antes. Un microinfarto puede ser casi asintomático. La persona a veces ni siquiera se da cuenta de lo que le ha pasado, pero las consecuencias pueden ser graves. En el caso de su madre, se vieron afectadas las áreas del cerebro responsables de la memoria a largo plazo. ¿Eso significa que nunca me recordará? La voz de Ximena temblaba. No puedo decirlo con certeza. El cerebro es un sistema complejo. A veces la memoria se recupera parcial o totalmente. A veces no. Se necesita tiempo, rehabilitación, el apoyo de sus seres queridos. Le recetaré un tratamiento, vitaminas, nootrópicos. Y lo más importante, rodéela de objetos familiares, fotografías, historias. Eso podría ayudar. Una semana después, se mudaron a la casa de la ciudad. Ximena asignó a Cristina y Timoteo una habitación separada en el segundo piso.
Contrató una niñera para Timoteo e incorporó a Cristina a la empresa como contadora. Cristina resultó ser una excelente empleada, atenta, responsable y de rápido aprendizaje. Nicolás, que al principio la miraba con desconfianza, admitió un mes después que había sido una decisión acertada. Timoteo, mientras su mamá trabajaba, se quedaba en casa con la niñera y doña Antonia. La anciana se encariñó con el niño y lo cuidaba con tal ternura que la niñera a menudo bromeaba. Aquí no tengo nada que hacer. Doña Antonia lo hace todo. Poco a poco, muy lentamente, la memoria comenzó a regresar. Primero, doña Antonia recordó a su amiga Isabel Vázquez, luego la dirección de la casa donde vivían con su hija, y luego, a la propia Ximena. Sucedió 3 meses después de la mudanza. Ximena llegó del trabajo y su madre la recibió en la puerta con una sonrisa. «Ximenita, hija mía», dijo simplemente, «¿cómo te he extrañado?» Y se abrazaron, ambas llorando de felicidad. Doña Antonia no recordaba los detalles de los últimos 30 años, pero recordaba lo más importante, que tenía una hija a la que amaba. Ahora vivían todos juntos en la gran casa. Cristina trabajaba y poco a poco recuperaba la confianza en sí misma. Timoteo crecía sano y feliz. Doña Antonia se recuperaba y cada día recordaba algo nuevo. Ximena, por primera vez en muchos años, sentía que tenía una verdadera familia. No una dictada por las obligaciones y el deber, sino una creada por el amor y el apoyo mutuo.